Bueno, siguiente peli del reto de Alfredo. Vamos a rascar. Rascar. La tenemos aquí. Los Intocables, de Elliot Ness. Al lío. Bueno, Los Intocables, de Elliot Ness, película de Brian De Palma, del año 1987, con guión de David Mamet y protagonizada por Kevin Costner y por Sean Connery, y con actores de reparto de lujo como son Andy García y el grandísimo Robert De Niro en el papel de Al Capone. Está inspirado en la autobiografía de Los Intocables, que está escrita por el propio Elliot Ness y por Oscar Frehley, y que, bueno, es una película que fue nominada a 4 premios Oscar, entre los cuales fueron a la mejor banda sonora, hecha por el grandísimo Ennio Morricone, al mejor actor de reparto para Sean Connery, que además Sean Connery se llevó el Oscar. La película se desarrolla en Chicago en los años 30 durante la ley seca, y que cuenta la historia de un agente federal idealista, Elliot Ness, que recluta en tiempos en los que la policía, debido a la ley seca, había una corrupción enorme, altísima. Recluta a otro grupo de idealistas para intentar luchar contra el principal mafioso de la ciudad, que es Al Capone. De hecho, todo surge porque hay grandes problemas en la ciudad, porque hay bandas rivales, los italianos contra los irlandeses, hay mucha gente muriendo debido a estas peleas, a estos enfrentamientos. Además, de hecho, la gente que muere no solamente son los gángsters, sino que además muere mucha gente inocente. Todo esto con el beneplácito de una policía corrupta y comprada por los propios mafiosos. En definitiva, cuenta el auge y al final de caída del imperio de Capone, que es curioso que, bueno, todos lo sabemos, que Capone no murió por la cantidad de asesinatos o de crímenes que cometió a lo largo de su vida, sino que al final lo detuvieron y por lo que lo encerraron fue por evasión de impuestos. Cuidadito con Hacienda. Curiosidades de la película, la tenemos aquí además, la enseño. ¿Vale? La tenemos en VHS, estupenda y maravillosa, sin rebobinar. Bueno, venga, vale, va. Curiosidades de la película. El papel que hace Kevin Costner, el papel de Elliot Ness, pudo haberse hecho, se le ofreció a otros muchos actores. Algunos de los nombres que se barajaron se le ofrecieron prácticamente a medio Hollywood. Pero bueno, los nombres que sonaron con mayor o con menor fuerza, atención: Nick Nolte, Tom Berenger, William Hurt, Jack Nicholson, Don Johnson, Jeff Bridges, Mel Gibson, Michael Douglas o Douglas, incluso el mismísimo Harrison Ford. Para el papel de Al Capone, siempre desde el principio Brian De Palma había pensado en Robert De Niro, pero no estaba seguro de que Robert De Niro fuera a aceptar el papel, y entonces, por si acaso, como reserva, contrató a Bob Hoskins. Lo que pasa es que finalmente Robert De Niro accedió y quiso hacer el papel. Entonces Brian De Palma y la productora tuvieron que compensar por ese fallo a Bob Hoskins y le tuvieron que dar un cheque de $20.000. De hecho, cuentan la anécdota de que Bob Hoskins llamó a Brian De Palma para decirle: oye, tenme al tanto de esos papeles que quieres que haga y que al final no voy a hacer, porque está muy bien esto de cobrar por no trabajar. En la escena en la que Capone está hablando con la prensa y le está dando titulares y entre risas, y bueno, la prensa le está riendo las gracias a Capone, que es una escena en la que le están afeitando y además haciéndole una sesión de manicura. Una de las pocas cosas que se permitió Brian De Palma hacer es que todos los utensilios con los que le están afeitando son utensilios que pertenecieron al mismísimo Al Capone. Desgraciadamente, para los Intocables, su lucha con Al Capone los terminó convirtiendo en tocables, ¿vale? Tal y como reza la sangre, la palabra escrita con sangre en el asesinato de uno de ellos, de Wallace. Cuando la mafia lo localiza, lo pilla desprevenido y lo mata, y pintan esa frase en la pared. Todos los hombres del grupo inicial de Elliot Ness mueren en la película, pero ¿por qué precisamente esos dos? Y bueno, buscándole los 3 pies al gato, es porque tanto el personaje de Wallace como el personaje de Malone, interpretado por Sean Connery, son los dos personajes que durante la película
prueban el alcohol, que era contra lo que luchaba. El acento de Sean Connery. Aquí trajo mucha polémica. ¿Por qué? Porque Sean Connery, que es un orgulloso escocés, nacido en Edimburgo, aquí interpreta a un policía irlandés. Entonces, en Estados Unidos no se notó, pero el público británico sí que notó ese acento escocés que tenía y tuvo bastantes críticas dentro de Gran Bretaña. De hecho, la revista Empire en Gran Bretaña votó como el peor acento interpretado nunca en Hollywood. El peor, ¿eh? No es entre los 10 peores, no, el peor. La escena del tiroteo en la estación inicialmente iba a ser grabada dentro de un tren, pero salía muy caro. La productora decía que salía muy caro encontrar un tren de los años 30 para rodar la escena, así que se decidió sacar del tren y que se rodara en la estación que es la de todo el mundo piensa que es la estación Grand Central de Nueva York, pero realmente es en la estación de Los Ángeles. Y bueno, esa fue la razón de que se rodara por falta de presupuesto. Y bueno, mira, al final fue una de las escenas más icónicas de la historia del cine. De hecho, esta escena es un homenaje que hace Brian De Palma a otra película, que es El acorazado Potemkin, en el que también se ve un tiroteo en las escalinatas de una estación mientras un carrito de bebé está cayendo por las escaleras. De hecho, para que se quedara más patente este homenaje que hace a la película de 1925 Brian De Palma, durante la escena pasan algunos marineros, que es como si fueran los marineros que salían del barco de guerra ruso. De hecho, en otra película también se hace un homenaje. En una película se hace un homenaje a esta escena, que es en Agárralo como puedas, 33 1/3, que hacen lo mismo, en el que no paran durante toda la escena del tiroteo, no paran de pasar 1, 2, 3, 4, 5, 6 carritos de bebé. Robert De Niro, que es un actor de método, quiso meterse tanto en el papel de Al Capone que pidió que la ropa que llevara fuera la misma, que se le hicieran los mismos sastres que se le hacían a Al Capone, y llevar el mismo tipo de ropa. De hecho, exigió, y la productora, que estaba en aquel momento al servicio de la estrella, pidió que los calzoncillos fueran de seda, a pesar de que en ningún momento de la película Robert De Niro sale en paños menores. Giorgio Armani fue el encargado de hacer todos los trajes de la película. Imaginaros, de Armani, para los gángsters, para los policías, para todo el mundo. De hecho, Giorgio Armani, a quien propuso para hacer el papel de Elliot Ness, fue a Don Johnson, que era gran amigo suyo y, dicho en palabras del propio Armani, su musa masculino. Pero bueno, los calzoncillos no eran suficientes para que Robert De Niro hiciera de Al Capone, y engordó 15 kilos para protagonizar este personaje, y además se afeitó parte de la cabeza para que se vieran las entradas prominentes que tenía Al Capone realmente. Aún así, a pesar de engordar 15 kilos, todavía no estaba lo suficientemente robusto, orondo, gordo, que estaba realmente Al Capone, y en algunas escenas hubo que ponerle en relleno con cojines, almohadones o cosas así, para que pareciera más gordo aún todavía el personaje de Al Capone. El verdadero Al Capone en el Chicago de los años 30 era conocido como Scarface, cara de cicatriz o cara cortada, y esto era debido a que tenía la cara marcada debido a una pelea en la que había recibido en la cara un navajazo. Curiosamente, esta película, Scarface, es una de las obras cumbres de Brian De Palma, que se estrenó 4 años antes con Al Pacino como protagonista. Tanto Pacino como De Niro ya venían con una experiencia larga y sobre todo grande, ya que habían protagonizado la saga El Padrino. Bueno, la película cuenta con una banda sonora destacadísima del grandísimo Ennio Morricone, que añade tensión y dramatismo a todas las escenas. La música, de hecho, fue muy elogiada por la capacidad de resaltar la atmósfera de la película. Paramount, que es la compañía que firma la película, no estaba muy de acuerdo al principio con el guión que había hecho David Mamet, y de hecho le cambiaron muchísimas cosas. De hecho, las peticiones que hizo también Brian De Palma, el director, también no cedieron en casi ninguna, y entre las más curiosas es que Brian De Palma quería rodar la película en blanco y negro, pero vio peligrar su puesto incluso como director de la película, y cuando lo pidió le dijeron que no, y no puso ni una sola pega. No, pues no, y en color se quedó. Uno de los asesores de la película fue el último de los hombres de Elliot Ness que quedaba
estaba vivo en aquellos momentos, que era Albert H. Wolff, que asesoró para la película. Lo curioso es que el sueldo que cobró este asesor fue de 160 entradas de cine. Ese fue su sueldo. A la hora de darle mayor intensidad y personalidad dramática a la película, se le colocó a Eliot Ness, se le colocó familia, ¿vale? Para que sus dos hijas y su mujer, pero realmente es una inexactitud histórica, ya que en la época en la que está rodada la película, el verdadero Eliot Ness estaba soltero. Otra de las discordancias de la película, entre la película y historia real, es que Capone realmente nunca intentó matar a Eliot Ness. De hecho, ordenó a todos sus hombres que nadie lo hiciera, porque consideraba que matar a un policía de tanta fama o tan conocido podría acarrear bastantes problemas para él. De hecho, en la escena en el juicio en el que Eliot Ness y Capone se enfrentan cara a cara y se dicen de todo menos bonito, nunca sucedió. De hecho, nunca estuvieron cara a cara Eliot Ness y Capone. Otro de los hechos es que al principio de la película, Eliot Ness le pide a todos los policías que está reclutando para su unidad que si bebían, que dejaran de beber. Lo gracioso del tema es que Eliot Ness murió a los 54 años alcohólico. Ahí es nada, alcohólico. Empezó a beber una vez se derogó la ley seca. Y bueno, como último dato, decir que tras el éxito que tuvo la película, que fue bastante grande, Brian De Palma empezó a trabajar en hacer una precuela de la película, en la cual se hablaba del ascenso de Al Capone desde su inicio hasta que se encuentra con Eliot Ness, y que iba a estar protagonizada por Nicolas Cage. Lo que pasa es que al final el proyecto quedó en el olvido y decidieron no hacerlo. De hecho, creo que uno de los problemas para esta película, para que se hiciera esta precuela, fue la caída de las Torres Gemelas. Esto es todo lo que veníamos a hablar de esta grandísima película. Si no la habéis visto, por favor, vedla, es impresionante. Aunque es del año 87, no es tan antigua, pero es un gran clásico. Y nada, dejad en los comentarios qué os ha parecido la película, qué os han parecido las curiosidades que os he dicho. Apuntaros por favor al canal, suscribiros, darle un like, darnos cariño, que no cuesta nada, es gratis, ya lo sabéis. Y nada, nos vemos en la próxima película del reto, que espero que os guste. Chao, chao.